estamos de regreso. Recuerden que tenemos 10 consultas gratuitas con el doctor Oscar Martínez, médico especialista en nutrición clínica, que va a hacer su valoración aquí en Guadalajara, donde de cierta forma van a poder ustedes saber en qué punto están, si están sobrepeso, camino a un grado ya de obesidad peligrosa, en fin. Entonces tenemos esas 10 consultas gratuitas. Llamen en este momento y bueno, pues anótense para que el doctor empecemos ahora sí, le dé el banderazo de salida a nuestra campaña contra el sobrepeso y obesidad, que iniciamos justamente hoy, y esa es la buena noticia que les tenemos por acá. Y desmenuzando lo que son los factores que la enfermedad de la obesidad es multifactorial, bueno, tenemos otro también que nos estamos comentando ahorita que me interesa mucho, y son los factores médicos, o sea, toda la parte médica de una persona que puede tener. Principalmente, bueno, hemos hablado, por ejemplo, antidepresivos, medicamentos que pueden inclusive incrementar el peso, que eso también es importante saberlo, ¿no? De qué está tomando o si se puede suplir con algo más natural, qué sé yo. Pero lo interesante del asunto es el estrés, doctor. O sea, hablamos que ahorita el estrés se está incrementando muchísimo más por las presiones económicas, en fin, simplemente el punto económico. Hay personas que dicen, no, es que no me puedo poner de dieta o bajar de peso porque es muy caro, ¿no? Entonces, es más estrés. Entonces, esos círculos viciosos, ¿cómo los vamos a ir rompiendo, doctor? Bien, cuando señala el paciente eso de caro, hay diferencia entre caro y costoso. Por supuesto. No, es más costoso una enfermedad crónica que te va a llevar probablemente a la incapacidad y discapacidad, y a veces el costo-beneficio realmente no lo vemos, ¿no? Pero sí, si bien, como tú comentabas, hay causas importantes y una de ellas es el estrés. El estrés genera cortisol. ¿Sí? Y el cortisol lo que te va a provocar es estados de ansiedad. Y la ansiedad te va a provocar compulsión. Y la compulsión regularmente, ¿qué sucede? Que el paciente tiende más hacia los alimentos que son saturados en energía, carbohidratos, específicamente harinas, almidones y azúcares. ¿Por qué? Porque al consumir carbohidratos elevas el azúcar, te da sensación de placer, satisfacción, eleva la dopamina y en consecuencia estamos dopados con harinas. Correcto. Y eso te da sensación de satisfacción y el paciente lo hace de manera inconsciente. El paciente lo come de manera inconsciente porque le provoca cierta sensación de placer. Pero no sabe, o a lo mejor sí lo sabe, que sí va a subir de peso, pero quiere seguir sintiendo esa sensación de placer momentáneo que le da un panecito, a lo mejor un postrecito. ¿no? Sí, claro. Y aquí la cuestión importante es que hay diferencia entre el hambre, el deseo de comer y el antojo. Exacto. Y a veces el paciente confunde lo que es el antojo con el hambre. El hambre es una necesidad fisiológica, pero inespecífica. Con hambre te comerías lo que fuera. Si estás en una isla y hay coco y plátano, comes coco y plátano porque es lo único que hay, ¿no? El deseo de comer es de origen psicológico, pero específico. Saliendo de acá del programa nos vamos a las tortas ahogadas, es decir, lo planificaste. Cierto. La comida entra primero como un pensamiento y del pensamiento se va a la boca. Entonces el deseo de comer. Y el tercero es el antojo. El antojo es de origen psicológico y súper específico, porque tiene que ver con harinas, almidones, azúcares, porque nos da sensación de placer o satisfacción y en consecuencia nos minimiza un poquito el estrés. Pero si seguimos estresados se forma un círculo vicioso. Claro. Me estreso, ansiedad, compulsión y en consecuencia como, probablemente después de comer tenga culpa. Sí, que se convierte ya no en obesidad o en sobrepeso, sino se convierte en un trastorno por atracón o comedor compulsivo. Sí, no, y luego viene y esa parte de frustración, de desequilibrio emocional, porque ese sentimiento de culpa pues te lleva a otra cosa, decir, chin, otra vez, ¿no? Ya volví y se forma círculo vicioso, ansiedad, compulsión, depresión. Que yo creo que nos vamos a enfrentar en esta campaña contra el sobrepeso y la obesidad en un gran círculo vicioso que vamos a tener que romper. Y a la vez en pequeños círculos viciosos que seguramente ya lo estamos ahorita identificando. Entonces, pues creo que por lo mismo también al ser multifactorial vamos a necesitar que sea también multidisciplinario. Hago la invitación a que médicos, psicólogos, nutriólogos se integren también a este gran proyecto. Bien, doctor, pues para que ya casi en la recta final del programa, que se ha ido rapidísimo, bueno, aquí en ese sentido, lo que tú decías del suceso, yo creo que lo de la imagen es importante. Hay personas que, yo creo que es lo que permanece. Si alguien pretende en este momento, ahorita, por el mes, ponerse a dieta, es porque seguramente ya está pensando en diciembre para poder estrenar y andar súper elegante. O bien si tiene, como decías, una boda o algo, ¿no? Entonces, para empezar, digámonos, abocándonos al proceso,
¿cómo podemos empezar a nivel multitudinario, a nivel masivo, como lo tenemos a través del programa? ¿Cuál sería el primer consejo que le podemos dar? Decir, ok, hoy empezamos con la campaña. ¿Cuál es tu primera recomendación? Primera recomendación, asumir un diagnóstico. Por ejemplo, puede ser autodiagnóstico. Yo sé que tengo sobrepeso, sé que tengo obesidad. La ropa no miente. Hoy día sé que la obesidad es una enfermedad, entonces en consecuencia soy un paciente enfermo de obesidad. Correcto. ¿No? Primero, si lo asumes de alguna manera es más fácil porque el paciente llega solo. Y es diferente cuando el paciente llega solo a cuando va acarreado, que lo llevan. Okay. Si lo llevan y de repente el paciente no tiene la voluntad y en consecuencia va a ser un poco difícil el tratamiento. Entonces, primero asumir el tratamiento. Segundo, el tratamiento debe de ser de tipo personalizado. Así es. La dieta, por decirlo así, más que eso, es una asesoría nutricional, es como un traje a la medida. Hay que tomar medidas, hay que mandar a hacer estudios de laboratorio para parámetros, hay que ver si el paciente no tiene una causa secundaria, ejemplo, hay causas primarias, que es malos hábitos, sedentarismo, pero hay causas secundarias que serían causas metabólicas. Okay. Hay que ver si el paciente no tiene resistencia a la insulina, si no tiene hipotiroidismo. Una vez que ya tenemos el diagnóstico del paciente, si es causa primaria o secundaria, ya el tratamiento es específico. Desde el punto de vista como asesoría médica, asesoría nutricional, y si el paciente le falta motivación, si el paciente de repente ante cualquier tentación se va, entonces en la cuestión de la motivación solamente hay dos caminos, el camino de la resistencia o el camino de la rendición, y regularmente el paciente 70-80% se rinde, pero no se resiste. Entonces hay que enseñarle al paciente a que se resista. ¿De qué manera? Pues modificando pensamientos permisivos, porque el pensamiento permisivo se convierte en un saboteador. Exacto, sí, es famoso sabotaje y autosabotaje también a veces, ¿no? Ok, quiero nada más, antes de que vayamos a terminar el programa, algo interesante, y es que la bariatría es la rama de la medicina que se ocupa de las causas, prevención y tratamiento integral de la obesidad. Las estrategias no se concentran nada más en controlar las calorías, sino que un bariatra lo que va a buscar, al ser médico, es buscar e investigar y analizar por qué esa persona está subiendo de peso. Y esta es la mejor forma de que el médico bariatra va a acelerar el metabolismo y lo va a adaptar para que obviamente se tenga un resultado positivo. Hay algo también que es importante dividir. Una cosa es el médico bariatra clínico, como aquí el doctor Oscar Martínez, pero también puede ser un paso para derivarlo a un cirujano bariatra, que eso ya es otra etapa. Entonces, antes de llegar a una cirugía bariátrica, de cierta manera lo que debe ser es pasar por un médico bariatra clínico, por controlar su peso, controlar sus emociones a través de un tratamiento y abordaje psicológico, psicoterapéutico, y entonces sí, que el cirujano diga cuándo, si ese es el caso, operar, o inclusive pues tú puedes recomendar sí o no que una persona tenga una cirugía bariátrica. De hecho, hay criterios diagnósticos muy específicos para la cirugía bariátrica, y en este caso son pacientes que tengan índice de masa corporal arriba de 40 o índice de masa corporal arriba de 35, pero con comorbilidades. Exacto. Y de difícil tratamiento, que ya ha pasado por 10, 15 nutriólogos y que no le ha funcionado ningún plan alimenticio, entonces ahí sería como candidato para eso. Claro. Entonces aquí en este sentido también es optimizar recursos del paciente, y por lo mismo la idea es que vayan directamente ya con una directriz. Entonces, bueno, hacer el autoanálisis, animarse, y entonces si uno mismo se convence y dice uno sí, acudir realmente a un especialista, que es un especialista en nutrición clínica, y de ahí empezar a seguir las directrices a través de la voluntad. Esa es la segunda, digamos, recomendación. Sí, de hecho, a todo paciente que llega conmigo yo le regalo una valoración, y la valoración es gratuita. La valoración es gratuita. ¿En qué sentido? El paciente llega, lo peso, lo mido, le digo cuáles son los antecedentes o factores en base a una historia clínica, le mando a hacer estudios de laboratorio, le doy un diagnóstico. Si ya el paciente decide ingresar, adelante, y si no, ya se queda con el diagnóstico. Ya sabe que tiene ciertos kilos, que tiene ciertos factores y qué es lo que puede suceder. ¿no? Está bien. Entonces, hasta con eso, ¿no? Yo le regalo la valoración. Ya lo dejas ahí y ya que tome su determinación, ¿no? Totalmente gratuito. Ya el compromiso es entre el paciente y también, desde luego, también el compromiso es mío, ¿no? Claro. Y darle certidumbre de cuál va a ser el proceso en este caso. Así es, pero sí, al paciente hay que decirle la verdad, no hay que hacer promesas. Porque a veces prometen, ¿no? Hay lugares que te prometen bajar 10 kilos en una semana, o en 10 días, o en un mes, X número de kilos.
Y aquí la cuestión es que cuando le pones expectativas al paciente, la expectativa te la va a dar tu propio metabolismo. A veces el paciente me pregunta, ¿cuántos kilos voy a bajar en una semana? Los que nos dé tu cuerpo. Claro. Sí, porque, eso está bien, fíjate, sí, porque no el forzar, mismo plan ¿no? alimenticio funciona diferente para cada persona. Claro. ¿Por qué? Porque la misma comida, porque en la misma familia a uno les engorda y a otro les mantiene y a otro les baja ahí de está peso. el punto. El impacto metabólico es lo más importante. Porque luego viene hasta inclusive el decir, pero ¿cómo es posible que este cuate está flaco y come mucho más que yo, ¿no? Metabolismo. Es metabolismo, ¿no? Entonces yo lo que es ahí, pero entonces si de alguna forma, por edad o por X situación, por ejemplo, y me incluyo, nos cuesta trabajo bajar de peso, a lo mejor nos falta algo, a lo mejor nos falta más la activación física, o nos falta bajar el estrés, o poquito de cada cosa, ¿no? Pero el punto es decir, bueno, lo voy a identificar y voy a obtener la voluntad para hacerlo, ¿no? Creo que también eso es importante, porque no sea impositivo, porque en algún momento que también estuvimos haciendo esto, de repente no hablaba la persona, hablaba la mamá o el esposo o la esposa. Hablo porque quiero que mi esposo baje de peso, ¿no? Y a veces, o sea, no va por ahí. Y mucho menos obligar a alguien a que se ponga a un programa nutricional. Creo que todo ese tipo de situaciones son dinámicas que, pues, mucho que hacer, doctor, pero sí se tienen que personalizar. Personalizar, ¿no? ¿no? Perfecto, doctor. Un último comentario, una última recomendación. Ya dijiste una, dos, una más. Bien, pues la recomendación más importante es esa de que la obesidad, sí, o el sobrepeso son enfermedades totalmente prevenibles, totalmente curables. Y si te llegó este mensaje no es casualidad, acude, si no es conmigo, con cualquier médico especialista o a lo mejor con un nutriólogo que te haga una valoración. Y es importante que tengas esa valoración porque hoy día puedes estar sembrando salud o enfermedad. Eso yo creo que es bien importante. Y además, fíjate que decías algo, gusto o susto. Nosotros en muchos programas hemos comentado, y no me dejarán mentir, que hemos dicho, bueno, la obesidad y lleva esto, hipertensión, infartos cerebrales, infarto del corazón, enfermedad renal, cáncer, en fin, cualquier cantidad de enfermedades. Pero esa sería la parte del susto, ¿no? Creo que lo más importante y a lo que estaremos apostando es que sea por el gusto de bajar, porque realmente hay una conciencia de que va a ser un gran beneficio, de que si queremos llegar a viejos con un buen estado de salud, completos, con una calidad de vida plena, pues yo creo que es ahí donde podemos nosotros ofrecer ese punto de decir, ¿cómo te quieres ver en 10 años, no? Si tienes, tú ahorita dijiste porcentajes pues muy graves, o sea, decir, bueno, si tienes esas circunstancias, a lo mejor tu calidad de vida dentro de 10 años ni de chiste va a ser la que tienes ahorita. Entonces, ¿por qué ir al abismo? ¿Por qué no modificar esto, ¿no? Y ahí viene la parte psiconutricional que se me hace interesante que rápidamente nos comentes cuál es el abordaje o cómo poder romper ese tipo de situaciones, porque hay personas que, por ejemplo, nos llaman y nos dicen, yo quiero bajar de peso, pero fíjese que traigo este problema, mi esposo me pega, bla, bla, mil problemas emocionales. Entonces realmente hemos pensado, sí, bueno, es que lo primero que se tiene que hacer es el abordaje psicológico, ¿no? Y Así ya es. después, entonces pensar en bajar de peso. Tu experiencia, ¿qué te dice? Si hay ese atorón emocional por cuestiones del pasado, por X, ¿baja de peso la persona o realmente hasta que no rompe con esa situación? Mira, tocar el aspecto psicológico es siempre un punto delicado. ¿Por qué? Porque toca las cuestiones de las emociones. Muchos pacientes utilizan la obesidad como, ya comentábamos, la comida como un método para lidiar, sí, claro, pero la obesidad hueco, la ¿no? utilizan como una botarga. ¿Cómo es esto? Me veo más grande, en consecuencia soy más fuerte y me veo probablemente más grande, más agresivo para que no te me acerques porque te voy a pegar, ¿no? Y en ocasiones también lo utiliza como un método de manera inconsciente. Todo esto es de manera inconsciente y precisamente en la psicología o en el abordaje psicológico es que ir a la causa. Lo utiliza como un mecanismo de repulsión. No te me acerques porque probablemente ese paciente de niño haya sido abandonado, haya sido tocado, inclusive hasta violado. Wow. Entonces, sí, ¿no? Esas son mil cosas que pueden entonces estar. son muchas cosas que se tienen que ver en el paciente, por eso es que el tratamiento es totalmente individualizado. Claro. Hay que ver las causas para llegar a la consecuencia. Perfecto, excelente. Bueno, pues reiterándoles que hoy empezamos nuestra campaña contra el sobrepeso y obesidad, del cual el doctor Oscar Martínez es el coordinador general. Nuestra idea, insisto, es implementarla en cada estado de la República. Y también les comento que es un programa nutricional integral. Este programa nutricional integral ha sido diseñado y está siendo reforzado o digamos, enriquecido
por cada especialista que le interese o que esté preparado, que tenga alguna experiencia para poder participar en este gran proyecto. En nuestros programas de televisión de Acontecer Médico vamos a estar orientándolos a través del doctor Oscar. Probablemente tendremos invitados también de varias áreas también, de psicología, nutricional, activación física, en fin. Entonces, a través de nuestro programa per se van ustedes a tener mucha información, pero que esa información ya fue verificada y está tal cual, no nomás con el abordaje actual, sino que además está respaldado en evidencia médica, que creo que esto es lo más importante. Por el otro lado también la intención es empoderarnos. Todos tenemos que aprender, tenemos que conocer los alimentos, qué tipo de alimentos son, cuál tiene proteína, cuál tiene más carbohidrato, cuál tiene fibra, cuál no debemos, cuál sí debemos, porque eso es parte de lo que nos va a dar el empoderamiento, a que uno mismo sepa, esto no lo voy a comer. Es como si tuviéramos, doctor, una alergia a un alimento, ¿no? Si sé que me causa alergia y me causa ronchas, yo no lo voy a comer. Creo que en el caso de la obesidad vamos a poder hacer algo similar, ¿no? O sea, tú necesitas proteína, ¿no? Porque estás perdiendo músculo, por lo que sea, ok. ¿Qué comes? No comes proteína. Bueno, ahora, ¿cuál es? Esta es la lista de alimentos que tú principalmente no los debes dejar, ¿no? Entonces, creo que ese balance se tiene que hacer una historia alimentaria. Así es, por supuesto. Bien, pues entonces, así estaremos. Y esperemos poder motivarnos y motivar a todo México para que pronto veamos resultados y empecemos a tener casos de éxito, testimoniales, y que bueno, aquí estaremos listos el doctor Oscar Martínez y su servidor, Ricardo Ursúa, como siempre, aquí en nuestro programa Acontecer Médico. Muchísimas gracias y pues a todo México, invitadísimo a esta campaña. Muy buenas tardes.